Un niño fue humillado en un campo de tiro infantil, pero su tiro perfecto dejó a todos impactados. Las burlas duelen más que los golpes cuando eres un niño de 10 años rodeado de quienes te llaman débil. Las palabras se clavan como agujas cada vez que fallas en el campo de tiro mientras los demás se ríen. Nadie sabe que en secreto estás aprendiendo de un viejo campeón olvidado. Nadie imagina que tus manos pequeñas esconden un talento especial. Nadie espera que llegue el día de la competencia donde todo cambiará. Nadie está preparado para el momento en que el silencio caiga sobre todos. Cuando tomes el rifle, nadie olvidará jamás el sonido de tu disparo perfecto. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal para no perder más relatos emocionantes como este y dime en los comentarios desde donde estás viendo. Pedro Ramírez apretó con fuerza la correa de su mochila mientras caminaba hacia el club de tiro Águilas Doradas. A sus 10 años, era delgado y bajito para su edad, con lentes redondos que le daban un aire intelectual. Su papá, un extirador olímpico, le había inscrito en el campamento de verano, convencido de que su hijo tenía potencial para seguir sus pasos. Miren quién llegó. El niño biblioteca, gritó Joaquín, el hijo del dueño del club, un chico de 12 años que siempre andaba rodeado de sus amigos. Pedro bajó la mirada y trató de ignorarlos, pero Joaquín se acercó y le bloqueó el paso. ¿De verdad crees que puedes disparar? Ni siquiera puedes cargar el rifle sin temblar. Las risas de los otros niños le taladraron los oídos. El instructor López apareció en ese momento y ordenó que todos formaran fila para comenzar la clase. Pedro se colocó al final, intentando hacerse invisible. Hoy practicaremos tiro al blanco a 15 metros, anunció López. Recuerden las técnicas de respiración y postura que hemos estado practicando. Cuando llegó el turno de Pedro, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el rifle de aire comprimido. Joaquín y sus amigos comenzaron a hacer ruidos de gallina desde atrás. Silencio, ordenó López, pero el daño ya estaba hecho. Pedro disparó y falló completamente el blanco. La bala ni siquiera dio en el tablero. Lo sabía. Es un inútil, gritó Joaquín, provocando una nueva oleada de risas. Pedro sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Su padre siempre le había dicho que un tirador debe controlar sus emociones. El problema era que Pedro no se sentía como un tirador. Se sentía como un fracaso. Mientras los otros niños seguían burlándose, Pedro recordó las palabras que su abuelo, también tirador, le había dicho una vez: no importa cuántas veces falles, hijo. Lo que importa es que sigas apuntando. Esa tarde, cuando todos se habían ido a la cafetería, Pedro se quedó solo en el campo de tiro. No tenía hambre, el nudo en su estómago era demasiado grande. Tomó un rifle, solo para sentir su peso. Era diferente al que había usado durante la clase, más ligero y con un diseño más sencillo. Es un Winchester 422, dijo una voz detrás de él. Perfecto para principiantes. Pedro se giró sobresaltado. Un hombre mayor con cabello blanco y ojos amables lo observaba desde la entrada. Era don Miguel, el antiguo campeón nacional que ahora trabajaba como cuidador del club. Lo siento, no quería tocar sin permiso, se disculpó Pedro, dejando el rifle rápidamente. No te preocupes, muchacho, respondió don Miguel acercándose. Vi lo que pasó esta mañana. Esos chicos no entienden que el tiro no es sobre fuerza, sino sobre paciencia y precisión. Don Miguel tomó el rifle y se lo ofreció a Pedro. Inténtalo de nuevo, pero esta vez, hazlo a tu manera, no como te dicen los demás. Pedro dudó, pero finalmente aceptó el arma. Don Miguel ajustó la posición de sus brazos y hombros suavemente. Cierra los ojos, le indicó. Respira profundo 3 veces y visualiza el blanco en tu mente. Pedro obedeció, sintiendo como su cuerpo se relajaba con cada respiración. Ahora abre los ojos, enfoca y cuando estés listo, aprieta el gatillo entre latidos del corazón. Pedro abrió los ojos, enfocó el blanco y disparó. La bala impactó a unos centímetros del centro. ¡Vaya!, exclamó don Miguel con una sonrisa. Tienes un don natural, muchacho. Solo necesitas encontrar tu propio ritmo. Por primera vez desde que había llegado al club, Pedro sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su padre no estaba equivocado después de todo. Durante las siguientes semanas, Pedro comenzó a escabullirse antes del desayuno y después de la cena para encontrarse con don Miguel. El anciano le enseñaba técnicas que no se mencionaban en las clases regulares, como sentir el viento en la mejilla, cómo sincronizar el disparo con su respiración, cómo vaciar la mente de todo excepto del blanco frente a él. El tiro no es solo un deporte físico,
le explicaba don Miguel mientras Pedro practicaba. Es un diálogo entre tú, el arma y el blanco. Los tres deben estar en armonía. En las clases regulares, Pedro seguía fallando deliberadamente. Era más fácil que enfrentar las burlas por intentarlo y fallar. Joaquín y sus amigos habían perdido algo de interés en molestarlo, ahora que parecía confirmar sus expectativas de que era un caso perdido. Una tarde, mientras practicaban, don Miguel le contó su historia. Yo también era como tú, Pedro. Pequeño, con lentes, el blanco fácil de las burlas. Pero cuando sostenía un rifle, me transformaba. Encontré mi voz en el silencio del disparo. ¿Cómo superó el miedo? Preguntó Pedro, ajustando su postura. No lo superé, respondió don Miguel con una sonrisa sabia. Aprendí a usarlo. El miedo agudiza tus sentidos si sabes cómo escucharlo. Pedro asimilaba cada palabra, cada consejo. Bajo la tutela de don Miguel, su puntería mejoraba día tras día. Ya podía dar consistentemente en el segundo anillo del blanco, a veces incluso rozando el centro. Se acerca la competencia de fin de campamento, comentó don Miguel una tarde. ¿Vas a participar? Pedro negó con la cabeza instantáneamente. No podría. Todos se reirían. A veces, Pedro, la única forma de callar las risas es demostrarles que estaban equivocados, dijo don Miguel, colocando una mano en su hombro. Pero la decisión es tuya. Sea cual sea, yo estaré orgulloso de ti. Esa noche, Pedro no pudo dormir. La idea de la competencia daba vueltas en su cabeza, alternando entre el terror del ridículo público y la fantasía de demostrar su valor. La fecha de inscripción para la competencia de fin de campamento llegó más rápido de lo que Pedro hubiera querido. Desde la ventana de su cabaña, podía ver la fila de niños esperando para registrarse. Joaquín estaba allí, alardeando sobre cómo iba a ganar el primer lugar sin ningún esfuerzo. Pedro se sentó en su cama, sosteniendo el formulario de inscripción que el instructor López había repartido a todos. Lo había doblado y desdoblado tantas veces que el papel estaba arrugado y débil en los pliegues. ¿No vas a inscribirte?, preguntó Carlos, su compañero de cabaña, un chico tranquilo que rara vez hablaba con él. No creo, respondió Pedro, doblando nuevamente el papel. No soy lo suficientemente bueno. Carlos se encogió de hombros y salió, dejándolo solo con sus pensamientos. Pedro sacó de debajo de su almohada un pequeño cuaderno donde había estado anotando todos los consejos de don Miguel y sus propios progresos. Hojeó las páginas llenas de diagramas de postura, notas sobre técnicas de respiración y registros de sus puntuaciones en las prácticas secretas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. ¿Te inscribiste ya para la competencia? Estoy ansioso por verte competir. El estómago de Pedro se contrajo. No quería decepcionar a su padre, pero el miedo a hacer el ridículo frente a todos era paralizante. Tomó el teléfono para responder cuando alguien golpeó la puerta. Era don Miguel, con su perpetua sonrisa amable. Vine a ver si necesitabas compañía para ir a inscribirte, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. No creo que, comenzó Pedro. ¿Sabes?, interrumpió don Miguel. El campeón no es quien nunca tiene miedo, sino quien actúa a pesar de él. Pedro miró el formulario arrugado y luego a don Miguel. ¿Y si fallo? ¿Y si confirmo que tenían razón sobre mí? ¿Y si no fallas?, respondió don Miguel. ¿Y si descubres que eres mucho más de lo que ellos, e incluso tú mismo, creían? Con manos temblorosas, Pedro alisó el formulario y tomó un bolígrafo. Escribió su nombre con letras cuidadosas y firmes. Vamos, dijo, poniéndose de pie. Antes de que cambie de opinión. La noticia de que Pedro se había inscrito en la competencia corrió como pólvora por todo el campamento. Joaquín y sus amigos estaban encantados. Ya planeaban las nuevas burlas para cuando Pedro hiciera el ridículo en público. Escuché que el papá de Ramírez fue tirador olímpico, comentó uno de los chicos durante la cena. Qué decepción debe ser tener un hijo que ni siquiera puede dar en el blanco. Las risas resonaron en la cafetería. Pedro, sentado solo en una esquina, fingió no escuchar mientras revolvía su comida sin apetito. Sorpresivamente, Carlos se sentó frente a él. No les hagas caso, dijo en voz baja. Mi hermano mayor siempre dice que los que más se burlan son los que más inseguros se sienten. Pedro agradeció el gesto con una pequeña sonrisa. Los entrenamientos oficiales se intensificaron a medida que se acercaba la competencia. El instructor López dividió a los participantes en grupos según su nivel. Pedro, como era de esperar, fue asignado al grupo de principiantes. En las prácticas, seguía conteniendo su verdadera habilidad.
Solo cuando todos se habían ido, él y don Miguel practicaban las técnicas avanzadas. Su puntería estaba mejorando significativamente, ahora podía dar en el centro del blanco 7 de cada 10 veces. Recuerda, el día de la competencia, solo existes tú y el blanco, le decía don Miguel. Todo lo demás es ruido. 3 días antes de la competencia, Pedro recibió una llamada de su padre. Estaré allí para verte, anunció emocionado. No podría perderme tu debut competitivo. El miedo regresó con mayor intensidad. Una cosa era arriesgarse frente a los chicos del campamento, pero frente a su padre, la presión era casi insoportable. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Salió sigilosamente de su cabaña y fue al campo de tiro, aunque sabía que estaba prohibido estar allí a esas horas. Necesitaba practicar, necesitaba sentirse seguro. Bajo la luz de la luna, preparó un rifle. Sus manos temblaban tanto que dejó caer las balas varias veces. Finalmente, logró cargar y apuntar. Disparo tras disparo, todos fallidos. El pánico estaba nublando su juicio y su técnica. La noche antes de la competencia, el campamento organizó una fogata. Todos los niños estaban emocionados, contando historias y asando malvaviscos. Pedro se mantuvo al margen, observando las llamas danzantes, perdido en sus pensamientos. El instructor López aprovechó para dar un discurso motivacional. Mañana es un día especial, dijo con entusiasmo. Recuerden que lo importante no es ganar, sino dar lo mejor de ustedes mismos. Joaquín, sentado entre sus amigos, hizo un gesto de burla mientras miraba a Pedro. Era obvio que para él, y para muchos otros, ganar era lo único que importaba. Después de que todos se fueron a dormir, Pedro se quedó sentado en el tronco frente a los restos de la fogata. Las brasas aún brillaban, proyectando sombras inquietas sobre el suelo. No deberías estar aquí solo, dijo don Miguel, apareciendo de la nada como solía hacer. Mañana necesitas descansar bien. No puedo dormir, confesó Pedro. Cada vez que cierro los ojos, me imagino fallando frente a todos, frente a mi papá. Don Miguel se sentó a su lado y observó las brasas en silencio durante unos minutos. Cuando yo tenía tu edad, comenzó, mi padre también era tirador. El día de mi primera competencia, estaba tan nervioso que vomité el desayuno. Mi padre me dijo algo que nunca olvidé, el miedo y la emoción producen las mismas reacciones en nuestro cuerpo. La diferencia está en cómo decidimos interpretarlas. No entiendo, dijo Pedro, confundido. Ese nudo en tu estómago, esas manos temblorosas, puedes decidir que es miedo y dejarte paralizar, o puedes decidir que es la emoción de estar a punto de lograr algo grande. Pedro reflexionó sobre esas palabras mientras la última brasa se extinguía. Hay algo más que debes saber, continuó don Miguel. He visto a muchos tiradores en mi vida, desde principiantes hasta campeones mundiales. Tú tienes algo especial, Pedro. Una conexión natural con el arma, una intuición que no se puede enseñar. Mañana, solo recuerda respirar y confiar en esa conexión. Don Miguel se levantó y le tendió la mano. Ahora, a dormir. Mañana será un gran día, sea cual sea el resultado. Pedro tomó su mano y juntos caminaron en silencio hacia las cabañas, bajo un cielo estrellado que parecía observarlos con expectación. El día amaneció claro y brillante, como si incluso el clima quisiera destacar la importancia de la ocasión. Pedro despertó con el estómago revuelto. Había logrado dormir algunas horas, pero su sueño había estado plagado de pesadillas donde fallaba frente a una multitud que se reía sin parar. Se vistió mecánicamente con el uniforme del campamento, pantalones caqui y camisa azul con el emblema del club de tiro Águilas Doradas. Mientras se peinaba, notó que sus manos seguían temblando. El miedo y la emoción producen las mismas reacciones, se recordó a sí mismo, intentando reinterpretar su ansiedad como don Miguel le había sugerido. Al salir de la cabaña, vio que el campamento ya bullía de actividad. Habían instalado gradas alrededor del campo de tiro y un área para los padres y visitantes. Su corazón dio un vuelco cuando distinguió a su padre entre la multitud, alto y orgulloso, conversando con algunos otros adultos. «Hey, Pedro», llamó Carlos, acercándose. «¿Listo para hoy?» Pedro asintió, incapaz de formular palabras. El desayuno fue un evento tortuoso. Apenas logró tragar un poco de jugo de naranja. Joaquín, desde la mesa de los tiradores élite, no dejaba de lanzarle miradas burlonas y hacer comentarios lo suficientemente altos como para que Pedro los escuchara. Apuesto a que Ramírez ni siquiera acierta al tablero. Su papá probablemente fingirá no conocerlo después de la competencia.
Las risas de sus amigos eran como agujas en los oídos de Pedro. Bajó la mirada, concentrándose en respirar profundamente. A las 9 en punto, todos los participantes fueron convocados al campo principal. El director del campamento dio un discurso de bienvenida a los padres y anunció el orden de la competencia. Los principiantes irían primero, luego los intermedios y finalmente los avanzados. Pedro buscó con la mirada a don Miguel entre la multitud, pero no logró encontrarlo. Un nudo de pánico comenzó a formarse en su garganta. ¿Y si su mentor no venía? ¿Y si tenía que enfrentar esto solo? Participantes del grupo principiante, por favor prepárense, anunció el instructor López por el megáfono. Con piernas temblorosas, Pedro se dirigió hacia el área designada. Mientras caminaba, sintió una mano en su hombro. Era don Miguel. Recuerda, solo tú y el blanco, susurró. Todo lo demás es ruido. Los 6 participantes del grupo principiante se alinearon frente a sus respectivos puestos de tiro. Pedro era el número 5. El instructor López explicó las reglas. Cada tirador tendría 5 oportunidades, la puntuación total determinaría al ganador. Pedro ajustó sus lentes y miró de reojo a los espectadores. Su padre estaba en primera fila, con una sonrisa expectante. También notó que Joaquín y sus amigos se habían acercado para no perderse detalle de lo que seguramente esperaban fuera un espectáculo humillante. Tirador número 1, prepárese, anunció López. Mientras los otros competidores iban pasando, Pedro repasaba mentalmente todos los consejos de don Miguel. Respira profundo. Siente el arma como una extensión de ti mismo. Dispara entre latidos. Cuando llegó su turno, un silencio incómodo se instaló entre los espectadores. Algunos padres habían escuchado sobre el chico que no podía dar en el blanco y observaban con curiosidad. Joaquín hizo un gesto de gallina, provocando risitas entre sus amigos. Pedro tomó el rifle que le ofrecía López, un modelo estándar para competencias juveniles. Era más pesado que el Winchester con el que había practicado, pero los principios eran los mismos. Se colocó en posición, ajustando su postura tal como don Miguel le había enseñado. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente 3 veces. Al abrirlos, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Solo existían él y el blanco a 15 metros de distancia. Su primer disparo rompió el silencio. Pedro ni siquiera miró el resultado, sabía que había sido bueno por la sensación. Recargó mecánicamente y volvió a apuntar. Segundo disparo. Tercer disparo. Cuarto disparo. Cada uno ejecutado con la misma concentración intensa, cada uno seguido por murmullos crecientes entre la audiencia. Para su quinto y último disparo, Pedro finalmente se permitió ser consciente de su entorno. Notó que todos estaban en completo silencio. Incluso Joaquín había dejado de hacer gestos burlescos y miraba con la boca ligeramente abierta. Pedro ajustó su posición una última vez, sintió el viento, respiró profundamente, y disparó. El impacto dio exactamente en el centro del blanco. Un rugido de aplausos estalló entre los espectadores. Su padre se había puesto de pie, aplaudiendo con orgullo visible en cada rasgo de su rostro. López corrió a verificar el tablero de puntuaciones, incrédulo. En la pantalla de resultados, el nombre Pedro Ramírez apareció en lo más alto, con una puntuación casi perfecta que superaba incluso a los del grupo avanzado. El campo de tiro se convirtió en un caos de actividad. El instructor López revisaba una y otra vez la puntuación, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Los padres murmuraban entre sí, señalando discretamente a Pedro, quien seguía de pie junto a su puesto, sosteniendo el rifle como si no supiera qué hacer con él. Joaquín y sus amigos estaban petrificados. La expresión de Joaquín había pasado de la burla a la incredulidad y luego a una mezcla de vergüenza y rabia. «Debe ser un error», exclamó finalmente, rompiendo su silencio. «O hizo trampa. Es imposible que haya mejorado tanto de repente». El padre de Pedro, que se había acercado para abrazarlo, se detuvo y miró severamente a Joaquín. «Mi hijo jamás haría trampa», dijo con una voz que no admitía réplica. «Lo que has visto es el resultado del talento natural, y seguramente, de mucho esfuerzo silencioso». López intervino antes de que la situación escalara. «Los resultados son claros y verificables», declaró, mostrando el tablero electrónico. Pedro Ramírez ha ganado limpiamente la competencia, no solo en su categoría, sino que ha obtenido la puntuación más alta de todo el campamento. Los aplausos estallaron nuevamente. Pedro, aún aturdido, buscó a don Miguel entre la multitud. Lo encontró al fondo, junto a los árboles, sonriendo con orgullo tranquilo.
El anciano le hizo un gesto de aprobación y Pedro respondió con una sonrisa tímida. Su padre se acercó finalmente y lo envolvió en un abrazo fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, hijo, susurró con voz emocionada. Sabía que tenías esto dentro de ti. Gracias, papá, respondió Pedro, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero esta vez de felicidad. Cuando finalmente se separaron, Pedro notó que Carlos se acercaba tímidamente. Eso fue increíble, dijo con admiración genuina. ¿Cómo lo hiciste? Antes de que Pedro pudiera responder, varios niños más se acercaron, todos queriendo hablar con él, muchos de los cuales nunca antes le habían dirigido la palabra. De repente, era el centro de atención, pero no por ser el blanco de burlas, sino por ser el campeón inesperado. Entre el tumulto, Pedro alcanzó a ver a Joaquín alejándose solo, con los hombros caídos. Por un momento, sintió una punzada de empatía. Sabía exactamente cómo se sentía ser dejado de lado. El director del campamento anunció que la ceremonia de premiación se realizaría después del almuerzo. Pedro fue conducido casi en procesión hacia la cafetería, donde todos querían sentarse con él. La ceremonia de premiación fue un momento surrealista para Pedro. Subir al podio, recibir la medalla de oro y el trofeo del campeonato, escuchar los aplausos, parecía estar viviendo la vida de otra persona. Su padre, desde primera fila, no dejaba de sonreír y tomar fotografías que seguramente adornarían las paredes de su casa por años. Después de la ceremonia, mientras la mayoría de los niños y padres disfrutaban de un pastel especial que el campamento había preparado para la ocasión, Pedro se escapó silenciosamente hacia el campo de tiro. Necesitaba un momento a solas para procesar todo lo ocurrido. Para su sorpresa, don Miguel estaba allí, sentado en un banco, contemplando el campo vacío. «Felicitaciones, campeón», dijo con su sonrisa característica cuando vio a Pedro acercarse. «Todo es gracias a usted», respondió Pedro, sentándose a su lado. Sin sus enseñanzas, nunca lo habría logrado. Don Miguel negó suavemente con la cabeza. «Yo solo te mostré el camino, Pedro. Fuiste tú quien dio cada paso, quien practicó incansablemente, quien enfrentó sus miedos hoy. El mérito es completamente tuyo». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del atardecer que comenzaba a teñir el cielo. «¿Sabe?», dijo Pedro finalmente. «Cuando estaba allí, apuntando, recordé algo que usted me dijo, que el tiro es un diálogo entre el tirador, el arma y el blanco. Y por primera vez, sentí que realmente estábamos conversando. Todo lo demás desapareció». Don Miguel asintió, complacido. «Esa es la esencia del tiro, y lo has entendido perfectamente». Un ruido les hizo voltearse. Era Joaquín, parado torpemente a unos metros de distancia. ¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, dirigiéndose a Pedro con una expresión que mezclaba vergüenza y determinación. Don Miguel se levantó discretamente. «Los dejaré solos», dijo, alejándose hacia la salida del campo. Joaquín se acercó y, para sorpresa de Pedro, extendió su mano. «Quiero disculparme», dijo con voz sincera. «Me porté como un idiota contigo. Lo que hiciste hoy fue increíble». Pedro miró la mano extendida y, tras un momento de duda, la estrechó. «Gracias», respondió simplemente. «Mi papá dice que tienes un talento natural», continuó Joaquín. «¿Crees que podrías darme algunos consejos?». Pedro sonrió levemente, recordando sus propias inseguridades, sus miedos, y cómo don Miguel le había tendido una mano cuando más lo necesitaba. «Claro», respondió. «Podemos practicar juntos mañana». Mientras regresaban juntos hacia la fiesta, Pedro comprendió que había ganado mucho más que una competencia ese día. Había encontrado su voz, su confianza, y quizás, incluso un nuevo amigo. Don Miguel observaba desde lejos, con una sonrisa de satisfacción. Como le había dicho a Pedro una vez, el verdadero campeón no es solo quien acierta al blanco, sino quien tiene la grandeza para compartir su conocimiento y tender puentes donde antes había muros. El disparo perfecto de Pedro había cambiado no solo su propia vida, sino que había comenzado a transformar todo a su alrededor. Y esa, pensó don Miguel, era la victoria más importante de todas. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.